Hola a todos, yo soy el pastor Gabriel Conte, bienvenidos a Teología Fácil. El tema que nos convoca hoy es lo que la teología llama eclesiología o doctrina de la Iglesia. Arranquemos. Vamos a definir una declaración doctrinal. Es muy importante que tomes nota. La Iglesia consiste de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que son redimidos por su sangre y que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Cristo es la cabeza del cuerpo, la Iglesia, que ha sido comisionada por Él para ir por el mundo y predicar el Evangelio. El texto bíblico clave para esta declaración doctrinal se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 15. Un tema muy importante que vas a encontrar en nuestra declaración doctrinal es que la Iglesia consiste en aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo y que han nacido de nuevo a través del Espíritu Santo. No está hablando de personas que van a la iglesia, no está hablando de personas que simpatizan con el cristianismo, está hablando de personas transformadas por el poder del Evangelio, transformados, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Cristo es la cabeza del cuerpo de todas estas personas que creemos en Él, y la iglesia fue comisionada con un propósito, especialmente comisionada por el Señor Jesucristo, para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio, ¿sí? Entonces, acordate, la iglesia no está compuesta por las personas que van a un templo, que simpatizan con el cristianismo o que se dicen cristianos de manera nominal. Es solamente integrada por aquellas personas que han sido transformadas por el poder del Evangelio y han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Quiero proponerte, para profundizar más sobre esta doctrina, que te fijes en el link que te estoy dejando aquí abajo, dos libros en los que podés profundizar bastante sobre teología de la Iglesia. El primero que te quiero proponer es el de Parker. Es un autor muy interesante que escribió un libro que se llama Teología Concisa. A partir de la página 72 vas a encontrar nociones bien simplificadas de lo que dice la Biblia respecto de la Iglesia. Y si querés profundizar mucho más todavía, te propongo Teología del Nuevo Testamento de Ladd. También lo vas a encontrar en el link aquí abajo. A partir de la página 566 hay realmente un análisis extraordinario. Este teólogo hace un análisis extraordinario de todo lo que significa la Iglesia en el Nuevo Testamento. Bueno, muy bien. Hablemos un poquito de lo que entendemos teológicamente por Iglesia. La Biblia explica que nuestra salvación depende de los méritos del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo quien cumple con todos los requisitos solicitados por el Padre, y su sacrificio es aceptado delante de la presencia de Dios, no solamente como una ofrenda, sino también como el pago y el rescate de nuestra salvación, ¿sí? Es decir, que nuestra salvación depende absolutamente de los méritos del Señor Jesucristo. Y así como Él en sus méritos tiene absoluta justicia, es que nosotros somos justificados, ¿sí? ¿Se entiende? A partir de ahí es que somos santificados porque Él es santo. Su santidad, justicia es aplicada a nosotros en la cruz. Él toma nuestros pecados, por eso se dice que Jesucristo es vicario del hombre y de la mujer, del ser humano. Él toma nuestro pecado y se hace pecado en la cruz, y toda su justicia y su santificación nos la entrega a nosotros. Hay una suerte de trueque ahí en donde Él toma nuestro lugar y nosotros tomamos el lugar de Él. Por eso es que en Jesucristo nosotros podemos ser llamados hijos de Dios tal cual lo es Él. Entonces, la doctrina de la aplicación de los méritos de Cristo conduce naturalmente a la doctrina de la Iglesia, porque es la Iglesia la que consiste de todos aquellos que participamos de Cristo. Acordate que la Biblia explica que hay una unión mística, lo que se llama unión mística del hombre con Cristo, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esto es clave para que podamos entender esto. La Iglesia consiste en todos los que somos parte del Señor Jesucristo, que estamos en el Señor Jesucristo. Entonces, la Iglesia consiste en los que somos participantes de Cristo y de las bendiciones de la salvación que hay en Él.
Hay un concepto que debemos entender. Hay dos, si se quiere, escuelas o corrientes teológicas muy importantes en el cristianismo. Una es la católico-romana y otra es la reformada o la evangélica, ¿sí? Ahí vamos a ver que hay ciertas diferencias porque entendemos la iglesia de manera diferente. El concepto reformado es que Cristo, mediante la operación del Espíritu Santo, une a los hombres con Él, esta unión mística que decía recién. Y a través de esa unión, Él nos capacita con fe verdadera y nos constituye de esta manera, o constituye la iglesia de esta manera como su cuerpo, ¿sí? Sin embargo, en la teología romana, la discusión de la iglesia tiene precedencia sobre cualquier otro tema, inclusive sobre la doctrina de Dios y de la revelación divina. Se dice que la iglesia ha sido instrumento para producir la Biblia y por lo tanto tiene precedencia sobre ella. Es decir, que la iglesia en el pensamiento romano, en la teología romana, está por encima de lo que dice la Escritura, ¿sí? No es Cristo el que nos conduce a la iglesia, sino la iglesia la que nos conduce a Cristo, según esta teología, ¿no? Por supuesto, todo el énfasis cae no sobre la iglesia invisible, sino sobre la iglesia visible, sobre la institución, ¿sí? En el pensamiento de la teología romana no hay salvación fuera de la iglesia. Según lo que dice la palabra de Dios y en la teología reformada, y hago esta comparación para que lo veamos, la salvación no depende de la institución, no depende de la iglesia, sino que la salvación está en Cristo Jesús. Y al haber sido salvados en Cristo Jesús, es que Cristo nos lleva y nos hace parte de la iglesia. La Reforma se apartó de este concepto de que la salvación está dentro de la iglesia, y centró su atención una vez más sobre la iglesia considerada como un organismo espiritual, algo que está vivo. No es una institución, sino que es un órgano, un organismo que está vivo, compuesto por personas que han sido salvadas por el Señor Jesucristo. Acentuó el hecho de que no hay iglesia sin la obra redentora de Cristo y las operaciones renovadoras del Espíritu Santo. Y por lo tanto, la discusión de esos temas precede lógicamente a la consideración de la doctrina de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros, según lo que dice la palabra de Dios, es Cristo quien nos salvó, y por habernos salvado y habernos unido a Él es que nos hace parte de la iglesia. Muy bien, ahora hablemos de las designaciones bíblicas para la iglesia. ¿Cómo la llama la Biblia a la iglesia? El Nuevo Testamento tiene varias designaciones figurativas de la iglesia, cada una de las cuales acentúa algún aspecto particular de ella. Se la llama, por ejemplo, el cuerpo de Cristo. Hay algunos que en la actualidad parecen considerar este nombre como una definición completa de la iglesia en el Nuevo Testamento, pero no tiene realmente ese significado. El nombre se aplica no solo a la iglesia universal, como por ejemplo aparece en Efesios capítulo 1, versículo 23, o en Colosenses 1, 18, sino también a una congregación local. En 1 Corintios 12, 27 acentúa el concepto de la unidad de la iglesia, ya sea local o universal, y en particular el hecho de que esta unidad es orgánica. Hablábamos de esto cuando conversábamos un poquito sobre qué dice la Biblia respecto de la iglesia. Esto es una unidad orgánica, un órgano, como un cuerpo, funciona como un cuerpo, donde ninguno de los miembros puede vivir de manera independiente del otro. Y que el organismo de la iglesia permanece en una relación vital con el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que, bueno, de hecho, la palabra de Dios llama a Jesucristo cabeza de la iglesia, ¿no? Y en esta idea figurativa de un cuerpo, sin la cabeza está muerto. Así que necesitamos vitalmente nuestra unión con el Señor Jesucristo. Otra de las formas que aparece es el templo del Espíritu Santo o el templo de Dios. La iglesia de Corintios recibe el nombre de un templo de Dios, en el cual el Espíritu Santo mora. 1 Corintios capítulo 3, verso 16, o en Efesios 2, versículos 21 y 22. Ahí Pablo habla de los creyentes que se desarrollan en un templo santo en el Señor, y que juntamente forman un edificio que sirve como una habitación de Dios, donde el Espíritu mora, ¿sí? Aquí el nombre se aplica a la iglesia
ideal del futuro, la cual es la Iglesia universal. Y Pedro dice que los creyentes son piedras vivas construidas, constituidas para ser una casa espiritual. Ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. La relación muestra claramente que se está pensando en un templo, en una habitación, en un edificio. Esta es una figura que acentúa el hecho de que la Iglesia es santa e inamovible, y ser la morada del Espíritu Santo le da un importante carácter de elevación. Se la considera muy elevada porque justamente en la Iglesia, en la comunión de los hijos de Dios, habita el Espíritu Santo de Dios. También se la designa como la Jerusalén de arriba, o la Nueva Jerusalén, o la Jerusalén celestial. Estas tres formas se encuentran en la Biblia en Gálatas, en el capítulo 4, verso 26, en Hebreos, capítulo 12, versículo 22, en Apocalipsis, en el capítulo 21, el verso 2, y ahí puedes comparar con el versículo 9 y 10. En el Antiguo Testamento, Jerusalén se representa como un lugar donde Dios mora entre los querubines y donde establece simbólicamente un contacto con el pueblo. En el Nuevo Testamento considera a la Iglesia con toda evidencia como la contraparte espiritual de la Jerusalén del Antiguo Testamento, y por lo tanto aplica a la Iglesia el mismo nombre. Según esto, la Iglesia es el lugar donde Dios mora, en el cual el pueblo de Dios se comunica con Él, y es el lugar de su morada. Aunque todavía está sobre la tierra, pertenece a la esfera celestial, ¿sí? También se llama, por último, quiero mencionar una forma simbólica de llamarla como columna y apoyo de la verdad. Hay nada más un lugar en el que se aplica a la Iglesia este nombre, está en 1 Timoteo, el capítulo 3, versículo 15, y se refiere con toda claridad a la Iglesia en general, y por lo tanto también se aplica a cada una de sus porciones. La figura expresa el hecho de que la Iglesia es guardiana, ciudadela y defensa de la verdad, en contra de todos los enemigos del reino de Dios. Hablemos un poco de los atributos de la Iglesia. Según la palabra de Dios, los atributos de la Iglesia se imputan principalmente a la Iglesia en su carácter de organismo invisible, y nada más en forma secundaria a la Iglesia en su carácter de institución externa o religión organizada. Sin embargo, en la teología romana, estos atributos se imputan fundamentalmente a su organización jerárquica. Toma nota, los atributos son: número 1, la unidad de la Iglesia. El concepto que existe en la idea de teología romana se reconoce nada más a la eclesía o a la Iglesia en su organización jerárquica. La unidad de la Iglesia se manifiesta en su organización mundial imponente, que aspira a incluir la Iglesia en todas las naciones. Su centro verdadero no se encuentra en los creyentes, sino en la jerarquía de sus círculos concéntricos. Primero que todo está el clero, los sacerdotes y otros funcionarios inferiores, luego vienen los obispos, después los arzobispos, por último un círculo mucho más pequeño que son los cardenales, y en la punta de la pirámide está el Papa, que es la cabeza visible de toda la organización que organiza la Iglesia romana, siendo el que controla todo lo que está por debajo de él. De esta manera, la Iglesia romana presenta a los ojos una estructura verdaderamente imponente en todo el mundo. Desde el punto de vista protestante, desde nuestro punto de vista también más bíblico, afirmamos que la unidad de la Iglesia no es principalmente su carácter externo de religión organizada, sino en un carácter interno y espiritual. Es la unidad del cuerpo místico de Cristo, del cual todos los creyentes somos miembros. Este cuerpo está controlado por una cabeza, que es Jesucristo, quien además es Rey de la Iglesia, la cual está animada por el Espíritu de Cristo. Esta unidad implica que todos aquellos que pertenecemos a la Iglesia participamos de la misma fe, estamos unidos juntamente por un lazo común de amor y tenemos la misma perspectiva gloriosa sobre el futuro, esta idea de que Cristo nos viene a buscar. La unidad interna procura también una expresión externa de su profesión y de la conducta cristiana de los creyentes.
en su adoración pública al mismo Dios en Cristo, en su participación de los mismos sacramentos. No puede haber duda acerca de que el hecho de que la Biblia afirma la unidad no solo en la iglesia invisible, sino también en la visible, en la iglesia estructurada, en la religión formal. La figura del cuerpo, tal como se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 y en Efesios 4, ahí Pablo afirma la unidad de la iglesia también en términos de organización del culto, de la organización de la iglesia visible, porque habla de designación de oficiales en la iglesia, de los trabajos que tienen que hacer a favor de la unidad de la misma. Ahí se definen cuáles son los dones de los cuales participa la membresía de la iglesia. Debido a esta unidad de la iglesia local fue amonestada a suplir necesidades de otra iglesia. Por ejemplo, lo vemos en Hechos capítulo 15 con el Concilio de Jerusalén, donde se juntó a la iglesia a solucionar un problema que había surgido en Antioquía. Cuando los reformadores se separaron de Roma, ahí en la Reforma Protestante, no negaron la unidad de la iglesia visible, la sostuvieron. No obstante, no encontraron el lazo de unión en la organización eclesiástica, sino en la predicación de la verdadera palabra de Dios y en la recta administración de los sacramentos. Segundo atributo, la santidad de la iglesia. La palabra de Dios sostiene que la iglesia es santa en el sentido absoluto en cuanto al aspecto objetivo, es decir, tal como se considera en Jesucristo. La virtud de la justicia mediada por Jesucristo, la iglesia, o mejor dicho, en virtud de la justicia mediada por Jesucristo, la iglesia se encuentra como santa delante de Dios. Acordate que estamos basando nuestra salvación en los méritos del Señor Jesucristo. Si Jesucristo es santo, cada cristiano es santo delante de Dios por la santidad que recibimos a través del Señor Jesucristo y estando en Cristo, y como la iglesia es el conjunto de todos los cristianos, la iglesia es santa objetivamente. En virtud de esa justicia, la iglesia es santa delante de Dios. En un sentido relativo también se considera a la iglesia como santa en forma subjetiva, es decir, como que en verdad es santa en el principio íntimo de su vida y destinada a la perfecta santidad. De aquí que ella puede llamarse, en verdad, una comunidad de santos. Esa santidad es primero que todo una santidad del hombre interior, pero una santidad que también encuentra expresión en la vida externa. En consecuencia, la santidad se atribuye también en el sentido secundario, a la iglesia visible. La iglesia es santa en el sentido de que está separada del mundo para consagrarse a Dios, y también en el sentido ético de aspirar a una santa conducta en Cristo, es decir, el comportamiento de todos los cristianos. Puesto que las iglesias locales visibles se componen de los creyentes, se supone que excluyen a todos los que abiertamente son incrédulos o malvados. Pablo, en sus cartas, no duda en dirigirse a las iglesias considerándolas como integradas por santos. Tercer atributo, la catolicidad de la iglesia. La palabra de Dios nos asegura que la iglesia puede llamarse católica en el sentido más verdadero y más profundo. Católico significa universal y se considera católica la iglesia más allá de cualquiera de sus organizaciones existentes, incluida la iglesia romana, que se atribuye el nombre de católico en su denominación. Justicia, nos resistimos a la arrogancia del católico romano que se apropia de este atributo para su organización jerárquica, excluyendo a todas las otras iglesias y a todo el resto del cristianismo. Los protestantes insistimos en que la iglesia invisible es ante todo la verdadera iglesia católica, es decir, la unión de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios a nivel mundial es la verdadera iglesia católica, porque incluye a todos los creyentes de toda la tierra en cualquier tiempo particular, sin excepción de ninguna. En consecuencia, también ella tiene sus miembros en todas las naciones del mundo que han sido evangelizadas y porque ejercita una influencia dirigente sobre la vida entera del hombre en todas sus fases. Por último, veamos a Cristo como cabeza de la iglesia y fuente
de toda su autoridad. La Biblia nos enseña que Cristo es cabeza de todas las cosas, es Señor del universo, no nada más como la segunda persona de la Trinidad, sino como en su capacidad meritoria. Mateo capítulo 28, Efesios capítulo 1, Filipenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 17, nos hablan de estas cosas. Sin embargo, en un sentido muy especial, Jesucristo es cabeza de la iglesia, la cual es su propio cuerpo. Permanece en relación orgánica y vital con él, la llena de su divina vida y la gobierna con su espiritualidad. Juan capítulo 1, Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, Colosenses capítulo 1, nos hablan de estas cosas. La jefatura de Jesucristo sobre la iglesia visible es parte principal del dominio que le ha sido concedido como resultado de sus padecimientos. La autoridad está manifestada en los siguientes puntos. Toma nota. El Señor Jesucristo instituyó la iglesia del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 16, verso 18, podés ver este pasaje. De manera que no es, como muchos lo consideran actualmente, una mera sociedad voluntaria que tiene su única autoridad en el consenso de sus miembros. Hay un jefe, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo instituyó los medios de gracia que la iglesia debe administrar, es decir, la palabra de Dios y los sacramentos. Recordad que los sacramentos, en términos bíblicos, son el bautismo y la cena del Señor. Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 22, Primera Corintios capítulo 11. En estos asuntos ningún otro tiene derecho a legislar, sino solamente el Señor Jesucristo, que lo ha instituido. Tercer punto. Dio a la iglesia su constitución y sus oficiales, es decir, sus pastores, y les confirió, autoridad divina de manera que puedan hablar y actuar en su nombre. Mateo capítulo 10, Juan capítulo 20, Efesios capítulo 4. Cuarto punto. El Señor Jesucristo está siempre presente en la iglesia cuando ésta se reúne para la adoración, para hablar y para actuar por medio de sus miembros. Es Cristo como Rey el que los autoriza a hablar, nos autoriza a hablar y actuar con autoridad. Mateo capítulo 10, 2 Corintios capítulo 13. Finalmente, el reino de Cristo no es en todos los sentidos parecido a los reyes de la tierra. Él no gobierna la iglesia por la fuerza, sino subjetivamente, por un lado subjetivamente mediante su espíritu que opera en la iglesia y objetivamente por la palabra de Dios como regla de autoridad. Todos los creyentes estamos incondicionalmente comprometidos a obedecer la palabra de Dios. Así como Cristo es el único gobernante soberano de la iglesia, su palabra es la única ley en sentido absoluto. En consecuencia, todo poder despótico es contrario a la idea bíblica de la autoridad en la iglesia. En la iglesia no hay poder gobernante independiente del Señor Jesucristo. Muy bien, ahora ya tenés un resumen de lo que la teología dice respecto de la iglesia. Te propongo que leas los textos bíblicos que estuvimos conversando, que profundices, si podés, en los textos teológicos que te propuse al principio, y cualquier duda, pregunta o comentario, nos puedes dejar tus comentarios aquí abajo en los comentarios de YouTube. Esto fue Teología Fácil, yo soy el pastor Gabriel Conte, muchísimas gracias por escuchar y ver este video.